Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por haberse logueado a esta segunda edición de Deco Week, es la segunda fecha. Estoy mirando la cámara y el monitor también por si ven que miro algo raro. Primero, bueno, obviamente, muchas gracias por haberse conectado. Va a estar muy buena la charla de hoy. Hoy vamos a hablar de la iluminación artificial. Si recuerdan, a ver si la pantalla se ve bien que estamos compartiendo información. El lunes pasado, hace 2 días atrás, estuvimos hablando con la arquitecta Claudia Weiss de la iluminación natural. Y hoy vamos a hablar de la iluminación artificial, así que vamos a cerrar todo ese concepto. Y el viernes vamos a tener junto a Marco de REM Arquitectos, REM 3, y Valterio vamos a hablar de estrategias para delimitar espacios en oficinas de Open Space. Así que bueno, si les parece bien, creo que ya podemos arrancar con la charla del día de hoy respecto a la iluminación artificial. Y acá les preparé una agenda para que veamos un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar es de qué es la luz. Hola, Clau, ahí está, Clau. ¿Qué es la luz? Después vamos a hablar de la clasificación de estos tipos de iluminación, cómo utilizar la luz a nuestro favor, recomendaciones, algunos tips, algunos mitos que vamos a ahí tratar de despejar, y después vamos a hablar un poco de lo que es el futuro de la iluminación, ¿sí? No sería una predicción, pero vamos a hablar un poco de las nuevas tecnologías y ver más o menos qué podemos hacer, cómo aprovechar estas tecnologías, y bueno, también ver más o menos todos estos cambios que se están generando, cómo podemos utilizar la iluminación a nuestro favor, ¿sí? Y después vamos a tener tiempo, obviamente, para una ronda de preguntas. Y mientras tanto vamos a hablar ahí quizás con Paola de Helios, que va a ser mi coequiper de la charla de hoy en todo este tema, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. El primer tema es, ¿qué es la luz? Y bueno, ¿qué es la luz? La luz es energía, ¿sí? La luz está compuesta por fotones, que son pequeñas cositas con energía que no tienen materia y que por eso viajan para cualquier lado y en cualquier dirección. Viajan muy rápido. De hecho, la velocidad de la luz está medida a 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad mayor que conocemos. Y bueno, como habíamos visto el lunes, tenemos la luz natural, que viene de fuentes naturales, como por ejemplo el sol, el fuego, con esta energía calórica, animales bioluminiscentes, que es una forma así como elegante de decir luciérnagas o bichitos o animales que generan su propia luz. Y después tenemos esta, que es la que vamos a hablar hoy, que es la luz artificial, que es la que se genera con pilas, con electricidad, con energía eólica, bueno, con todos otros tipos de tecnologías, pero hechas por el hombre, ¿sí? Así que entonces tenemos esta clasificación entre natural y artificial, y lo que vamos a hablar primero es, porque la luz va muy pegada a lo que es el color, y en la historia, una de las primeras personas que estudió la luz es Isaac Newton, ¿sí? Que Isaac, entre medio de una cuarentena, no sé si saben, pero también hubo una cuarentena hace mucho tiempo, ahí en Inglaterra, en el 1700, con la peste negra, y bueno, Isaac, que era muy joven, tenía 23 años, se recluyó en la universidad, y ahí hizo un montón de descubrimientos, y entre ellos hubo un experimento que fue el del prisma, que es cómo pasaba una luz de sol a través de un cristal que estaba facetado, y entonces eso lo que hizo fue proyectar los distintos rayos de colores, ¿sí? Son los colores que nosotros conocemos como los colores del arco iris, y que en muchas charlas siempre hablamos de, se corre el rumor que Isaac Newton era cabalista, entonces le sumó un color, eran 6 en realidad los del arco iris, pero le sumó el índigo como para que sean 7, que es un número sagrado. A esto se le sumó casi 150 años atrás, 1800, está William Herschel, que es un alemán, que lo que hizo fue tomar estos rayos de colores que partieron del prisma y midió su temperatura. Entonces notó que el rayo rojo era el que cargaba mayor temperatura, era el que tenía más grado de calor, y a esto le llamó infrarrojo. Lo que es muy interesante, después si quieren podemos averiguar, o bueno, en otra ocasión, pero es muy, muy interesante, es que la luz tiene distintas radiaciones. Entonces estas radiaciones se van a estar utilizando para distintas cosas, sea en la medicina o en otros campos de la tecnología. Bueno, no os voy a aburrir con eso. Nos vamos a lo que sí conocemos nosotros como una lamparita o como iluminación, que fue en el 1880, Thomas Alva Edison, que fue el primero que patentó esta lamparita incandescente que tenía un filamento de carbono, y bueno, fue el primero que lo patentó en 1880. Y lo simpático de esto es que Edison
trabajó con Nicolás Tesla, que también es un genio de la física, y Tesla fue empleado de Edison, trabajó un año, se dice, ¿no? En realidad no lo puedo averiguar, pero los libros dicen eso, y supuestamente la ruptura de la relación de ellos fue que Tesla le estaba pidiendo que le reconozca un poquitito más de sueldo, esto es una nota de color de luz, le pagaba $18 la semana y él pedía 25 porque estaba haciendo unos descubrimientos increíbles, no hubo arreglo y Tesla se fue a trabajar con Westinghouse. Así que el mundo es muy chiquito, entre los genios también. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco también a otro concepto que es muy importante cuando hablamos de la luz. Sabemos que para que uno pueda apreciar la luz, nuestros ojos tienen que estar preparados para poder verlo. Entonces, en nuestros ojos tenemos conos y tenemos otros receptores que lo que hacen es percibir mayor o menor luz y estos colores que van a ir rebotando. La luz rebota en los objetos y el color que rebota es el que vemos y los que absorben son los que no. Entonces, podemos decir que para poder apreciar las cosas, textura, colores y todo, tenemos que estar preparados para ver la luz. Y cuando no vemos la luz, ¿qué vemos? Oscuridad, ¿sí? La oscuridad es la falta de luz y la oscuridad también puede venir a través de las sombras. Así que ahora les paso esta diapositiva que es de una casa en China, es un artista que pintó toda su casa de negro. ¿Y por qué hizo esto? Para poder resaltar lo que él considera importante, que en este caso sería el paisaje, algunos elementos arquitectónicos. La casa está muy despojada de cosas, es como muy artístico el concepto, ¿no? Es muy arraigado a esta filosofía oriental. Pero lo que es interesante es eso, porque a través de la sombra también podemos generar este contraste que venimos hablando a veces cuando hablamos de colores, pero con la luz también se puede hacer el contraste. Inclusive, por ejemplo, veamos el caso, no sé, imaginemos que vamos a un museo. Entramos a una sala, tenemos todo iluminado uniforme y tenemos las obras de arte. Muy probablemente, vamos a poner esto así no nos distrae, muy probablemente cuando estamos en una sala de este estilo, no le prestamos mucha atención a las obras, porque todo tiene como la misma jerarquía, la misma importancia. En cambio, si vamos a una sala que es más oscura y tiene muy puntual iluminado cada objeto, cada elemento u obra de arte, ahí nos va a llamar un poco más la atención. Otro ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, estamos caminando en la calle, en el verano, un local a la calle, ¿no? Mediodía, luz de sol, completamente todo inundado de luz. Y si el local que estamos pasando, esa tienda que pasamos, no tiene su interior lo suficientemente iluminado como para compensar y llamar la atención, le vamos a pasar por alto. Entonces, luz y sombra generan este contraste que es muy interesante y a veces tenemos que aprender a manejar las sombras para hacer estos realces, ¿sí? Otro concepto que podemos hablar, antes de pasar a otro punto, es que los cuerpos tienen distintas propiedades frente a la luz. Sabemos que tenemos cuerpos que son opacos, que son los que no permiten el paso de los rayos lumínicos. Después tenemos también los cuerpos que son translúcidos y los transparentes. Ambos dejan pasar la luz, salvo que el translúcido no deja que uno vea realmente qué es lo que hay del otro lado, en cambio el transparente sí. Y la sombra, de la que veníamos hablando, es cuando la luz, que viaja siempre en línea recta, por más que vaya en muchas direcciones, siempre va en línea recta. Este rayo de luz, cuando choca con algún elemento opaco que no permite que lo atraviese, es cuando la sombra se proyecta del otro lado. Va a ser en la misma dirección de la que viene la luz y también va a ser proporcional, más grande o más chica, dependiendo cuán cerca o cuán lejos esté el elemento. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora lo vamos a ir viendo en cosas prácticas, ¿sí? Cómo a veces con insuficiente luz se va a generar sombras, entonces podemos aprender a compensarlo y a manejarlo. Así que bueno, vamos a pasar entonces al segundo punto, que es la clasificación de la iluminación. Nosotros sabemos que tenemos tres tipos de iluminación. En realidad hay algunas personas que dicen que hay cuatro, pero los que nosotros manejamos van a ser tres, que es la luz general, la luz puntual y la luz decorativa. No voy a jerarquizar ni decir cuál es más importante que otro, pero vamos a usar la palabra dos veces. En general, la luz general es la que está en el espacio sí o sí. Cuando nosotros entramos a un lugar, tocamos la tecla, se prende la luz general es esta que viene de arriba y que nos permite ver el espacio en su totalidad. Pero ¿qué pasa? Esta es una luz cenital, viene de arriba. Entonces no es lo ideal porque va a estar haciendo estas sombras, ¿no? Cuando nosotros tenemos un punto de luz que viene
de arriba hacia abajo, se va a encontrar con estos elementos opacos y va a generar estas sombras. Entonces, ¿qué necesitamos además? Luz puntual. La luz puntual es una luz funcional. Dependiendo de la fuente va a cambiar el nombre, pero la luz puntual es la luz funcional, que es la que nos ayuda, es el refuerzo para realizar determinadas actividades. Por ejemplo, una lámpara para leer, para estudiar, en un escritorio, la luz que tenemos del bajo mesada, ¿no? Cuando queremos iluminar en la cocina, son todas lámparas que van a ser el soporte para poder realizar determinadas actividades. Y por último tenemos la luz decorativa, que mucha gente no la utiliza, en sí no tiene una función específica, pero van a ver que es muy, muy importante, porque a veces la luz decorativa, al no tener una función específica, sirve para apoyar todo lo otro, y ahora vamos a ver que, la verdad, a mí, por lo general, me suma muchísimo. Y no es solamente una cuestión estética, sino que realmente tiene un uso. Así que bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Acá vemos, me avisan si se ve cualquier cosa, la presentación se ve bien, ¿eh? Bueno, acá tenemos un ejemplo que, si bien tiene mucha iluminación natural, también tenemos estos tres tipos de iluminación. Tenemos esta luz general que viene de arriba, es este tubo que está a la izquierda, que tiene esas distintas lámparas, eso nos va a iluminar de arriba hacia abajo. Después tenemos justo al ladito una lámpara de pie, que supongo que va a ser el refuerzo como una lámpara de lectura para esa silla o ese apoyapié de IMSS. Y después a la derecha abajo tenemos otra lámpara de pie, que podría ser decorativa, porque no entiendo por qué ilumina esa planta, pero sí podría igualmente servir para iluminar lo que es el esquinero, ¿no? Podría ser una función de lectura también. Y lo interesante de que estos tipos de iluminación es que nos permiten ir moviéndolos, ¿no? La lámpara de techo no, pero una lámpara de mesa, de escritorio, siempre los podemos ir moviendo y reforzando o, digamos, reacomodándolo de acuerdo a la función que necesitamos cumplir. Entonces, perfecto, Clau, bárbaro, gracias. Y bueno, ahora yo les quiero mostrar en mi casa qué es lo que pasó. Pues yo les voy a contar. Cuando me mudé a este departamento, lo único que tenía era luz general, luz de arriba, ¿no? Y tenía solamente luces empotradas. Entonces, yo me voy a correr y les voy a mostrar. Entonces, lo que fui haciendo fue agregar distintos tipos de iluminación. ¿Qué pasa? Tenía estos 4 spots que iban a alumbrar solamente al piso. No podía hacer nada, no podía agregar nada decorativo, y la verdad que a mí no me resultaba práctico porque tampoco me daba esa luz que necesitaba. No había tanta luz. Y tenía cuadros. Acá tengo cuadros, fui comprando láminas, estas fotografías que agregué y todo. Entonces, lo que tuve que hacer fue utilizar 2 de estas lámparas que tengo en el techo y las fui moviendo según lo que necesitaba. Y tuve que agregar más, y tuve que agregar estas lámparas que están ahí en el sofá, que ahora las voy a mover, así las vemos. Donde está Fermín, en el sofá, vemos que también tengo otras 2 lámparas. Y después al lado de la tele también tengo otra lámpara. ¿Por qué? Esas serían luces decorativas, la que tengo al lado de la tele. La verdad es que no tiene una función específica, pero quizás la uso más que una lámpara funcional, porque a la noche, si quiero dejar una luz prendida para poder moverme de un lado al otro, no voy a usar ni la luz del techo ni tampoco una lámpara de escritorio, pero sí uso esa. Entonces, es muy importante tener luz decorativa en el espacio, porque realmente podemos usarla más que cualquier otra que tiene una función específica, ¿sí? Es como un comodín, básicamente. Así que bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto, que es cómo utilizar, cómo utilizar la luz a nuestro favor. Y vamos a hablar de 2 conceptos. Esto es muy práctico. Para poder manipular la luz, utilizarla a nuestro favor, tenemos que entender, cuando compramos una lamparita, por ejemplo, hay 2 conceptos, sí, 2 características. Uno es cuán potente es la lámpara, es más, lo voy a sacar así no nos marea. Cuán potente es la lámpara, eso se va a medir con los lúmenes, es la intensidad, más fuerte, menos fuerte, y también la temperatura del color. La temperatura del color se va a medir mediante los grados Kelvin. Y ahora sí, bajamos a esta diapositiva y podemos ver la graduación de los grados Kelvin. Tenemos un extremo muy cálido en 1000 y un extremo muy frío en 9000. Lo más comercial, obviamente, que no vamos a conseguir ni 1000 ni 9000, vamos a conseguir más o menos unos 2700 cuando compramos una lamparita cálida, y probablemente algo más cercano a los 5000, 4000 y algo, para cuando compramos una lamparita de luz fría.
¿Qué pasa? Lo mejor para reproducir los colores es la luz neutra. No es ni la cálida ni la fría, es la neutra. La cálida igualmente nos va a dar una sensación de comodidad y vamos a estar más... Es más agradable, ¿no? O sea, valga la redundancia, la palabra cálido nos hace sentir más cómodos. Quizás cuando pensamos en una luz fría, a veces alguien lo suele utilizar en las cocinas, y la verdad es que no va a ayudar tampoco a reproducir mejor el color, porque no es una luz blanca, es una luz azulada. Entonces hay que desmistificar un poco eso y entender que la luz fría no es blanca, sino que es un poco más azulada. De hecho, hay lugares en donde no se recomiendan para nada. Por ejemplo, un lugar, no sé, una carnicería, por decir algo, en donde se vende carne roja. Si lo iluminan con luces de tubo, que antes se hacía bastante, ahora por suerte no, con esas luces fluorescentes que tenían ese tinte azulado, el rojo y el azul va a hacer que la carne se vea un poco amarronada, violácea, ¿no? Es básico la rueda cromática. Y lo mismo pasa en cualquier lado. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un probador, estamos en una tienda de ropa y vamos a probarnos ropa, si el lugar, ese probador, está bien iluminado y tiene luz cálida, media rosadita o algo así, va a ser que nos veamos, no sé si más bronceados, pero por lo menos nos vamos a ver mejor. Y es un truco de marketing, es algo que se puede utilizar mucho, es súper importante a la hora de diseñar un local comercial, ¿sí? En casa no sé si importa tanto si nos vemos bronceados con la luz, pero sí cómo nos engañan de una buena forma en las tiendas comerciales. Son conceptos que tenemos que manejar, como profesionales y como no tanto, o sea, como usuario final también. Hay que entender que hay luces que nos favorecen más que otras. Pero bueno, la luz neutra es la que está en estos 4000, más o menos entre los 4000, sí, 4000 sería lo ideal. ¿Y qué pasa? No se suele conseguir con ese grado Kelvin, esa lamparita, si vamos al ProMart, al Sodimac y todo. Entonces, lo bueno es que la tecnología hoy en día tiene lámparas que permiten graduarse. Entonces podemos manejar esa temperatura del color, podemos compensar ese espacio que quizás se ve medio frío, le podemos agregar más color cálido, podemos utilizar mayor o menor intensidad que eran los lúmenes. Por ejemplo, acá sobre el comedor, que no tengo mucha luz, tengo solamente una lamparita, una dicroica, que también es LED, ya no es más dicroica, que da solamente sobre la mesa del comedor. ¿Y qué pasa? Yo estoy esperando encontrar la lámpara de mis sueños para poder cambiarla, pero todavía no la encontré. Si pudiese graduar al menos la cantidad de lúmenes, o sea, la potencia de la iluminación que hay, capaz que no la cambio, porque ahora me falta luz y no tengo otra forma de darle más potencia. Pero si tenemos una luminaria que nos permita graduar eso, más menos intensidad, y encima también podamos cambiar la temperatura del color, es ideal, porque ahí vamos a compensar cualquier cosa. Si ese día está nublado, si vivimos en un lugar donde no hay mucha luz natural, un montón de cosas son las que vamos a poder compensar. Y seguramente Pau después le va a mostrar alguna, o le va a contar un poco, porque yo sé que ellos tienen luminarias que tienen ese sistema y son fantásticos. Porque lo bueno de esto, vamos a hacer un parate ahora de la charla. Lo bueno de los tres productos o estas tres empresas que nos están acompañando esta semana es que son tres cosas muy importantes en una casa, en un comercio, en una fábrica, lo que sea. Tanto la luz natural con las cortinas, cómo las podemos graduar, la iluminación, o sea, los artefactos y después los efectos que podemos generar, y el piso en una casa o en comercio, lo que sea que les venía diciendo, cuando no son de buena calidad, cuando no está bien aplicado, se nota mucho y no importa si después invertimos 80 millones de dólares, ojalá, pero no importa cuánta plata le ponemos al resto. Si no están esas tres cosas que son básicas y que además abarcan mucha superficie en un espacio, se va a deslucir. Entonces, por eso, estas tres empresas vienen a ser muy, muy importantes en lo que sería una semana del diseño, porque son elementos o productos o cosas muy importantes. Bueno, y ahora continuamos entonces con el tema de la iluminación. Y, a ver, no me quiero olvidar de nada. Bien, perfecto. Acá les voy a contar una cosa. Este render que les preparé, que me llevó muchas horas, lo que quiero es que entendamos que no solo es la luz la que afecta cómo vemos un espacio. Después igualmente podemos hablarlo con el tema de las preguntas y respuestas. Pero
Estas superficies, por ejemplo, en el caso de la pintura, ¿no? A veces uno me pregunta, ¿y qué color de pintura usar o qué terminación? Bueno, esto es lo que quiero hacer en el render este. Les voy a mostrar 3 casos con una pintura mate, con una pintura satinada y con una pintura de terminación brillante, ¿sí? Como para que entendamos que esto también es un aliado y que a veces no es solamente la iluminación, sino también la terminación en las superficies las que hace que la luz viaje, se aproveche y se distribuya mejor. Entonces, acá tenemos en este render este espacio muy lindo, muy elegante. Tiene techos muy altos para hacerlo más difícil todavía, pero tiene muchas fuentes de iluminación. Tenemos la fuente de iluminación general, todas esas luces empotradas que están cayendo de arriba hacia abajo. Tenemos luces funcionales de lectura al lado del sillón. Tenemos una luz que está cayendo sobre la mesa del comedor, me faltó una en la sala. Y también tenemos decorativas, al lado del jarrón, tenemos una en un pasillo que también puede ser funcional, una que está iluminando un cuadro, que es casi una escultura. Entonces está todo esto de iluminación. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos una textura que es mate? Absorbe la luz que hay en el espacio, sea luz natural o luz artificial. A veces está bueno utilizar pinturas de terminación mate, porque lo que nos va a hacer es, quizás, como va a absorber la luz, también va a disimular algunas imperfecciones en la superficie. Por ejemplo, en CasaCore, que trabajé con la gente de Helios y me dieron una super mano, porque fue como el toque final por donde pudimos resaltar todas las obras de arte y muebles que había, pusimos unas luces ahí de spots direccionales increíbles. Pero las paredes, igualmente, del espacio del poricultorio no estaban muy niveladas y muy lindas. Entonces, usamos esa excelente iluminación, pero también lo combinamos con una pintura mate. ¿Por qué? Porque entonces no se ve tanto la imperfección. Ahora, vamos a pasar a otra. Esta es satinada. Más allá del cambio del color, que es un poquito más claro, más color hueso, vean cómo la misma cantidad de iluminación, cuando da en el piso, que es una de las áreas que está más iluminada, cómo la luz se esparce de una forma casi uniforme. Si nosotros vamos al tercer caso, que es una pintura de terminación brillante, vamos a ver que en realidad lo que estamos haciendo es que rebote. Es como un espejo. El espejo nos sirve para proyectar algo, pero no significa que la luz se va a quedar ahí. Simplemente la vamos a expulsar hacia el otro lado, la vamos a reflejar, ¿sí? Entonces, si yo les comparo, esta que es satinada se ve inclusive un poquito más brillante que una que tiene las superficies más pulidas. Y volviendo al caso de mi casa, porque a mí me gusta contar los casos prácticos, ¿no? El día a día, porque nos pasa a profesionales, usuarios finales o lo que sea. En las paredes yo tenía, cuando me mudé, bueno, tenía otra pintura, una pintura, como le dicen, blanco sucio, que horrible. Pero bueno, pinté de un color, un verde grisáceo lindo, que tenía una terminación satinada. ¿Y qué pasó? Si bien la pintura era un color medio oscuro, medio apagado, cuando entraba la luz, con la luz satinada, realmente es como que la luz viajaba. Y ahora que pinté de un color un poquito más claro dentro de la misma paleta, es un poco más mate, porque cambié de marca, y no viaja tanto la luz por las paredes. O sea, si yo hubiese tenido, por ejemplo, ahí que tenemos ese cuadro, si hubiese tenido la pintura satinada, el haz de luz, el halo, se hubiese como difuminado un poquito más. Así que eso también es algo para tener en cuenta, porque no es solamente la cantidad de iluminación que recibamos, sino también es la terminación en la superficie la que va a hacer cómo se va a ver y si se va a aprovechar un poquito más esa luz. ¿Sí? A ver, quiero mirar un cosito. Ah, perfecto. Bueno, sí. Nicole, a ver, vamos a hacer un parate. Después igual, Nicole, vamos a tener más preguntas, pero está bien. Nicole ahí nos está preguntando si en un espacio haría el juego con luz neutra, blanca y cálida en un mismo espacio. La verdad, no, porque no es necesario. Hay mucha gente que antes, no sé, tenía un artefacto con 4 luces, por ejemplo, ¿no? Y ponía 2 frías y 2 cálidas para lograr un efecto neutro. No se logra el efecto neutro así. Si ustedes lo hacen algún día, yo lo hice, lo probé, compré una lámpara que tenía 2 lamparitas y puse una fría y una cálida. Y la verdad es que lo que reflejaba para un lado y para el otro era completamente distinto y no se juntaban. No es que la luz agarraba y decía, bueno, frío, calor y llegábamos al medio. No, no se genera ese efecto. Es una cosa extraña, así que no lo recomiendo. Lo mejor es cálido, o sea, lo mejor es neutro. Pero si no podemos conseguir neutro, vayamos a lo cálido, que seguramente nos va a generar una sensación mucho más agradable que tener luz fría, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al próximo punto. Voy a hacer una pausa de agua.
Y disculpen que hablo muy rápido, cualquier cosa me dicen, pero soy argentino, no queda otra, los argentinos hablamos muy rápido, estamos acelerados. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de las recomendaciones prácticas, ¿sí? Y recomendaciones prácticas tenemos acá el primer slide, que es una regla general. Para diseñar cualquier espacio debemos proceder de la siguiente manera. Iluminar generalmente todo, que era lo que les venía contando, no voy a jerarquizar, pero como que la luz general es muy importante. Después iluminamos por zonas, de acuerdo a las funciones, y después vamos a lo decorativo, ¿sí? Si es necesario. Hay zonas industriales que lo decorativo es algo superficial, superfluo, no es necesario. Pero para otras cosas, el decorativo es lo que va a hacer la diferencia. Entonces siempre vamos del macro al micro. De la luz general pasamos por la puntual o funcional y después vamos a la decorativa, ¿sí? Bien. Porque siempre, yo creo que en las decoraciones o en cualquier proyecto siempre tiene que estar estos tres tipos de iluminación. Es lo que le va a dar como más capas y lo va a hacer más complejo y se va a ver como un espacio más pensado, inclusive más funcional, porque nosotros vivimos en espacios, la mayoría de la gente, vivimos en espacios que pueden ser cómodos o no, pero a veces no son gigantes. Y no tenemos una sala dedicada a una biblioteca, o no tenemos a veces un comedor formal, un comedor diario. Bueno, a veces sí, pero bueno. Entonces lo que necesitamos es adaptar los espacios. Y si no tenemos la iluminación para cada función, no lo vamos a usar. Ahora que estuvimos tanto tiempo en casa, encerrados con la cuarentena, seguro que nos dimos cuenta de cosas que podemos mejorar. Y la verdad es que la iluminación es este aporte que nos va a permitir, si necesitamos un home office, y bueno, necesitamos una luz dedicada para poder concentrarnos bien y trabajar bien. Pues si no tenemos la luz suficiente, nos va a influenciar en el ánimo, en la concentración, inclusive en las empresas. Una vez di una charla sobre arte, pero tenía también que ver con el tema de la iluminación. Son todas esas cosas que hacen que el empleado se sienta cómodo y motivado. Y si no están esas cosas, el empleado no va a rendir. Y a la larga, el empleado se siente incómodo y el empleador tampoco le sirve. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a lo próximo. Cuando decíamos de estas recomendaciones, también quiero hablar un poquito de errores comunes. Los vamos a hablar por arriba y después vamos a verlos en imágenes, ¿sí? Entonces, estos errores comunes, el primero que tenemos es elegir mal el tamaño de la lámpara. ¿Y esto qué significa? Que la lámpara puede ser o muy grande o muy chica para el espacio, ¿sí? A veces hay elementos que son como totalmente desproporcionados, o a veces inclusive la lámpara está bien. Por ejemplo, tenemos una mesa de diámetro de 1,20, como esta que tengo yo acá. Y conseguí una lámpara semiesfera hermosa que va justo con el espacio, queda fantástica, pero ¿qué pasa? Tiene el diámetro todo bien, hace juego, perfecto, pero tiene solamente una lamparita adentro. Entonces no me va a dar la luz suficiente. No sirve, ¿no? Entonces la lámpara, el artefacto, también tiene que cotejar este tipo de cosas. Después el segundo punto es instalar luces de más o de menos. Supongamos que tenemos entonces este artefacto y todo, pero no es suficiente. A mí me pasa esto. Tuve que agregar un montón de luces para sentir que tengo la posibilidad no sé, tengo como un modo fiesta, un modo reunión, un modo comida íntima, ¿no? Entonces necesito realmente tener la luz suficiente. Si no lo tengo, lo necesito agregar, porque si no el espacio realmente no lo vamos a usar. Y lo mismo puede pasar cuando tenemos demasiada luz. Imaginemos que compramos una araña, o tenemos un espacio que nos mudamos y tiene una araña hermosa que tiene 8 lámparas, 10 lámparas, lo que sea. Y encima le ponemos lámparas que tienen un montón de lúmenes. O sea, más allá del consumo eléctrico, imaginemos que si solamente con un toque, ahí prendemos la luz, y se nos prenden estas 10 lámparas con un montón de potencia, nos vamos a encandilar, y no nos va a gustar, y no va a ser agradable para usar el espacio. Entonces, de más o de menos, no. Hay que buscar algo que sea en el medio, que no sea cómodo, ¿sí? Inclusive lo que se puede hacer es dimerizar, que dimerizar para mí es clave, más para los artefactos que son súper claves, comodines de un espacio específico, arriba de una mesa de comedor, en una sala, en un dormitorio, inclusive en una cocina. A veces, no sé, nos levantamos tarde en la madrugada y queremos ir a buscar un vaso de agua, y simplemente con el dimmer prendemos un poquitito como para poder ver la luz lo suficiente, pero no despertarnos y no volvernos a dormir nunca más hasta
hasta el otro día. Así que eso, ni luz de más ni luz de menos. Siempre buscar el punto justo. Tercer punto, instalar solo luces empotradas. Y sí, es lo que me pasa a mí. ¿Pero por qué la luz empotrada? Porque la luz empotrada tiene un ángulo de apertura, ¿no? En donde va a caer la luz de arriba hacia abajo. Y como les dije, la luz viaja en línea recta, se van a generar un montón de sombras. Entonces necesitamos otro tipo de artefacto lumínico. Es más, yo no hice el experimento, pero estoy casi seguro que si comparamos una empotrada que viene de arriba o una que es un cable con la lamparita suelta, probablemente el cable con la lamparita suelta, al no tener nada que le condicione la forma en la que cae la luz, va a iluminar más el espacio y va a ser menos sombra, casi con seguridad. Lo mismo si elegimos una lámpara que es una semiesfera y la lamparita está muy arriba de la semiesfera, mientras más arriba esté, es como que la luz más entubada va a salir. Por más que vaya en todas las direcciones, no va a salir para arriba ni va a salir así, va a salir así. Entonces no va a servirnos, hay que tener eso en cuenta también. Cuarto punto, elegir una lámpara que no tiene que ver con el espacio. Y esto parece superficial porque prácticamente habla de lo decorativo, pero la verdad es que no todo en la vida puede ser funcional. Y una lámpara, comprar una lámpara, una vez es hacer una inversión, o quizás no invierte en la lámpara, pero invirtió en todo el resto de las cosas, ¿no? Cuando no tiene que ver con el espacio, no habla del lugar, ni de la persona, ni de la identidad, ni de lo que se quiere transmitir. No suma, y la verdad es que queda feo. Entonces, está bien, hay personas que pueden ser más permisivas con ese tipo de cosas, pero la realidad es que las personas responden a la belleza, ¿no? Esto haciendo un parate a la charla en general. Esto lo digo como profesional del diseño. Las personas, todos, respondemos a la belleza. Entonces, cuando hay algo, algún elemento que es medio como disruptivo, que nos hace ruido, tenemos que pensar y editar si eso realmente sirve en el espacio o no. Entonces, es más allá del estilo, hacia la comodidad de uno en el lugar. ¿Sí? Bien, volvamos. Entonces, el quinto punto es no considerar la temperatura ni la intensidad de la luz, que era esto que veníamos hablando antes, de los lúmenes y de los kelvins. Y después le podemos sumar el tema de la dimerización, que es con lo que podemos controlar también un poco eso de la intensidad, ¿no? El tema del lumen es casi dimerizar de alguna forma. Después, ahora si vos querés corregirme porque estoy diciendo cualquier cosa, me decís. Pero bueno, eso es importante, el considerar la temperatura y la intensidad, porque hay actividades en donde uno mejor las realiza con una determinada tipo de luz, ¿no? Hay actividades que uno hace a la mañana, hay actividades que uno hace a la noche, y si necesitamos realizar esas actividades fuera de contexto, está bueno poder de alguna forma engañar al cerebro. Hay lugares que no tienen luz natural, y si le agregamos un poquitito más de luz cálida, nos vamos a sentir más a gusto. Bueno, todas estas cosas que hacen que uno se sienta cómodo realmente en el espacio. Así que ahora vamos a ver cosas prácticas, ¿sí? Quiero ver cómo... Perfecto. Bueno, espero que ninguno de los profesionales de los que voy a estar mostrando fotos esté presente y se sienta ofendido. En realidad esto es más una oportunidad de mejora, no es una crítica, pero sí quiero que pensemos juntos en cómo se pueden mejorar estos espacios, ¿sí? La primera foto es un espacio lindísimo. La verdad que tiene doble altura, un montón de luz natural, está muy pensada la biblioteca, ¿no? Porque vemos que está iluminada a todos lados, inclusive esta tiene un detalle que a mí me encanta, esto aparte lo comparto con ustedes, que es, si se fijan la luz de LED que está en los estantes, se ve como muy suave, ¿no? Como va, y eso es un detalle que está bueno tener en cuenta, yo me fijo siempre, que por lo general, a veces, cuando se mandan a hacer muebles con tiras de LED, como que no le ponen ninguna cosa para taparlo, ahora me sale la palabra plástico, pero no, ningún policarbonato, bueno, algo como para hacerlo más sutil y que no se vean los puntitos de la tira de LED. Eso es un detalle muy lindo. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema. Sí tenemos una lámpara de techo que es lindísima, que hace juego con el espacio y todo, esto desde el lado decorativo, digamos, pero el espacio yo lo entiendo como que es un lugar de lectura, ¿no? Porque está entre medio de dos bibliotecas, por más que tenga una puerta, o sea, algo que me dice que se puede salir al exterior, pero lo entiendo como un lugar de lectura, esto es una biblioteca. Y para la función de lectura, me parece que le falta lo que sería una iluminación puntual o funcional. Me estaría faltando una lámpara al lado de cada sillón, o en el medio, o algo. Porque todas las fuentes lumínicas que tenemos ahí en el espacio están muy lejos
ninguna está lo suficientemente cerca como para no hacer sombra, y tampoco creo que llegue tan bien la luz. Entonces, creo que está tratado muy decorativo y nos estamos olvidando de la parte funcional, que es casi lo más importante cuando uno está trabajando la luz, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra foto. Bueno, esta está sacada muy de día y se ve que tiene mucha luz, sí, pero acá hay un tema. ¿Se acuerdan que hace un minuto atrás les estaba diciendo? Tenemos una lámpara semiesfera hermosa, gigante. Realmente, esta es muy grande, tiene un diámetro muy, muy grande, porque si la mesa esa debe tener más o menos 1 metro de ancho y es para 8 sillas, debe tener más o menos 2,40, porque ahí entran 2 sillitas más en el medio. Pero bueno, el diámetro, poné entre 80 centímetros y 1 metro de diámetro, pero la mesa es rectangular y la lámpara es circular. Entonces, ¿qué pasa? Yo no veo la lámpara ahí, o sea que debe estar muy arriba la lamparita. Seguramente cuando caiga la luz va a caer en una especie de cono y los comensales en las esquinas probablemente no reciban la misma cantidad de luz. Entonces, eso es lo que les decía también, ¿no? De elegir el tipo de lámpara específica para el espacio y para la función. No digo que tiene que ser una lámpara rectangular, si tengo una mesa rectangular, pero podemos usar algo que acompañe la forma de alguna forma, o que quizás en vez de que la luz esté tan tapada y tan contenida, algo con una pantalla, que de alguna forma la luz, al pasar por este cuerpo no opaco, como es este caso, sino algo más translúcido, algo de luz va a pasar, entonces se va a iluminar un poquitito más el espacio. Por más que veamos que tenemos un refuerzo de luces ahí atrás, al lado del cuadro, seguramente a la noche se va a generar una sombra que, si cambiamos la lámpara, se podría aprovechar más el espacio, ¿sí? Por más que no estoy viendo el espacio en totalidad, no lo estamos viendo, y uno no quiere prejuzgar al trabajo este, pero cambiando el artefacto lumínico seguramente se va a poder iluminar mayor superficie y se va a aprovechar mejor. Vamos a otro. Este, bueno, es un departamento muy chiquito, aparentemente, muy lindo, muy simpático, pero ¿qué pasa? A primera vista estoy viendo que solamente tengo la luz muy en una esquina. La luz general es una lamparita sola que está ahí al lado de la ventana, y después tengo como una luz más funcional que está metida en esa mesa. Debe ser así la mesa. Fantástico. Pero ¿qué pasa con el resto del departamento, no? O sea, tengo una cama al lado, a la izquierda. Yo entiendo que es algo para el descanso, pero seguramente necesito algo más de refuerzo. Si me quiero levantar a la noche o algo, capaz que esas luces, bueno, podría dejarla de la mesa, pero me parece que no es lo más funcional, no es lo más práctico, ¿sí? Igual, de vuelta, no estamos viendo la foto en la totalidad, pero todos estos casos prácticos son para que pensemos y reflexionemos que en un lugar, por más chiquito o grande que sea, necesitamos cumplir funciones. Y la luz es la que nos permite, como dijimos al comienzo de la charla, es la que nos permite ver lo que estamos haciendo. Y si no lo vemos, no lo podemos hacer bien. Y si no lo hacemos bien, no lo vamos a querer hacer más. O sea, nos vamos a levantar, pero no vamos a querer trabajar más en ese escritorio porque está mal iluminado, porque recibe luz de más, no vamos a querer usar ese comedor porque sentimos que nos encandila. Entonces, hay que pensar bien en la función de las cosas y elegir las lámparas en función a eso, ¿sí? Función. Bien, yo me río de mí mismo. Vamos al próximo punto, que es, esperen que voy a correr esto así puedo, el futuro de la luz, el futuro de la iluminación. Y bueno, esto no es una predicción. En realidad, cuando decimos el futuro de la iluminación, es porque estamos pensando en las tecnologías que hoy en día están en boga, que es lo último que se utiliza, y por qué se utilizan, ¿no? Yo les marqué estas dos, que son el aprovechamiento de espacios que antes no utilizábamos, y después la capacidad de hacer inteligente y de bajo consumo los sistemas de iluminación. El primero, el aprovechamiento de los espacios, es algo, todo tiene que ver con todo. Esto tiene que ver un poco con el tema inmobiliario, ¿sí? En las grandes ciudades el metro cuadrado cada vez sube muchísimo más, y los departamentos que conseguimos siempre son más chiquitos, cada vez más chiquitos y multifuncionales. Entonces, el lujo hoy en día es tener esta disposición de metros cuadrados. Y empiezan a surgir con las nuevas tecnologías, empiezan a aprovechar otros espacios que antes quizás no le damos tanta importancia. Sea un balconcito chiquito, una terracita, un jardín. Hubo mucho auge, también sumado a todo lo que es la apreciación por el medio ambiente, hubo mucho auge de todo lo que es estar en contacto con la naturaleza.
Entonces, una de las tendencias que se ve en las ferias internacionales es esto para aprovechar los espacios. Inclusive si nos vamos a parte de lo que es la iluminación, sabemos que hace varios años que hay marcas que tienen, por ejemplo, géneros, telas, que se usan para el exterior y que tienen la misma apariencia de las de interior. O sea, terciopelos que uno usualmente tiene adentro, y a veces no tanto porque son como delicados, ya están preparados con tratamientos, o son sintéticos, pero son muy, muy parecidos y sirven para exterior. Entonces, esa es una de las cosas que estamos aprovechando. Ahí tenemos una foto que quiero mostrarles. Está bien, esto es un lugar muy grande, pero sí es una de las tendencias o lo que podríamos decir del futuro de la iluminación. Hay mucho en plaza para lo que es de interior, y en los últimos años se estuvo viendo más el desarrollo de cosas para el exterior. Y después el segundo punto que estábamos viendo es el de la personalización, compensación, si querés, humanización, de alguna forma, de los sistemas de iluminación, ¿no? En todo concepto. Ahí vemos cómo con una app en un celular se puede cambiar la temperatura del color, del frío al cálido. Podemos cambiar también la intensidad, mayor, menor. De hecho, en casa yo tengo una, solamente una tengo, pero voy a ir incorporando más porque la verdad es que son muy útiles, más para estos espacios que no tienen tanta luz, y yo no tengo un sistema de dimerización. Entonces, mediante la aplicación, puedo darle más o menor intensidad. Y está muy bueno eso. Bueno, ya tenemos Netflix en el celular, podemos manejar domótica, todos estos sistemas es el futuro, y van sumados también a la tecnología LED, que es de súper bajo consumo, es muy accesible. Hace unos años atrás quizás comprar una lamparita LED era un poco más costoso, ahora la verdad que se súper justifica porque tiene una vida útil tan prolongada que realmente en mi casa de Buenos Aires yo había cambiado las luces y creo que nunca más llegué a cambiarlas. Compré LEDs, me mudé a los 6 años, pero en los 6 años nunca cambié ninguna. O sea, y seguro tenían todavía más vida útil. Y acá, cuando llegué, lo primero que hice fue poner todo LED. Así que bueno, todo esto sumado es como una experiencia, ¿no? Así como las marcas hoy nos venden experiencias cuando uno va a un restaurante o lo que sea, esto también hace la experiencia de la oficina o de la casa, que hace que uno compense y se sienta de vuelta más cómodo. La finalidad de esta charla es, por lo menos desde mi lado, es entender cómo podemos utilizar a la iluminación artificial para nuestra comodidad y para nuestro aprovechamiento. Entonces, esta aplicación es algo que nos puede dar un montón de soluciones. Y hay muchas empresas que lo tienen. Helios es una de ellas, así que después vamos a también hablar seguro un poquito de eso. Y bueno, como les venía diciendo antes, si vamos a pasar menos tiempo en las oficinas y más tiempo en casa, ya que ahora nos dimos cuenta de cuáles son estas fallas o estas cosas que podríamos mejorar, bueno, cambiemos entonces la iluminación, reforcemos la iluminación, ¿no? La iluminación es un cambio rápido, es accesible, y la verdad es que nos da este resultado instantáneo, ¿sí? Es muy importante cuando uno lo piensa con un proyecto de cero o para cambiar distintas cosas, como para hacer un upgrade de nuestra casa, porque realmente la luz nos cambia el estado de ánimo, como los colores. Entonces ahí puse, por ejemplo, unas lámparas. Me gustó esta foto, ¿saben por qué? Porque la lámpara esta que está en la pared en la izquierda se ve el cable, y eso nos está mostrando hoy que las tendencias son como más libres, el eclecticismo y todo, y a veces uno no ponía una lámpara de pared, un aplique, lo que sea, porque tenía miedo que se vea el cable. La realidad es que hoy está permitido y hasta en ambientes clásicos se puede ver el cable. Pero esto me gustó porque me hace pensar en lo que es el nuevo home office, ¿no? Este espacio que está tan de moda, lamentablemente, pero que está tan de moda y que nos va a ser tan útil. Entonces también pensar en estas soluciones, no es solamente tener un escritorio y una silla, también es tener la iluminación correcta para poder trabajar durante horas o lo que sea, viendo bien la superficie, no cansando los ojos, no cansando la mente, porque eso es el impacto que tiene una mala iluminación en nosotros. Y bien, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que me habían mandado por Instagram. Ahí vemos algunas, y ahora las vamos a ver ahí, de a poquito, unas por una, algunas. Bueno, Protea Ambientaciones nos había preguntado cuál importante es la distribución de la luz. La distribución de la luz, bueno, obviamente, es súper importante. Para lo que es un local comercial o para lo que es una casa o cualquier proyecto, poder ver lo que queremos mostrar y ocultar otras cosas es súper importante.
Y si lo hablamos de un local comercial, es más importante todavía. No solo por imperfecciones, sino como que queremos de alguna forma guiar a los futuros clientes hacia donde queremos, sea la caja para que compren, hacerles un recorrido para que vean los productos, es súper importante. Eso, cuando uno estudia visual merchandising, lo ve como desde el afuera, creo que ese ejemplo que les decía de en un día soleado, si uno no ve lo que pasa dentro de la tienda, no va a entrar, no le va a llamar la atención. Bueno, lo mismo va a pasar cuando estén adentro, como captamos la atención del cliente y cómo hacemos que vaya, le armamos un recorrido. Eso para un lado comercial, pero en una casa también es súper importante porque si nosotros en un espacio cuadrado y tenemos una sola fuente de iluminación y tenemos que hacer muchas actividades, no las vamos a hacer. Pero si le agregamos esos distintos puntos, vamos a hacerlo y vamos a aprovechar el espacio, sea grande o chiquito. Lucía, que creo que estaba por ahí. Lucía me decía, mi casa es oscura, mantengo el blanco en las paredes o agrego algo de color. Ese ruido Fermín que se está durmiendo. Bueno, a ver, Lucía, por tu pregunta, entiendo que te gusta el color, pero no te animás porque me decís que no es muy luminosa la vivienda. Bueno, por eso incluí esos 3 renders en donde veíamos la diferencia entre una pintura mate, una pintura satinada y una pintura brillante. Punto 1, pongámosle pintura satinada, porque eso va a hacer que cualquier fuente, el brillito de luz o algo, va a rebotar, pero es como que va a viajar a través de las paredes. No queremos que sea completamente como un espejo, por más que sirva, porque en tu caso me parece que lo que necesitamos es amplificar esa luz, no reflejarla, sino amplificarla. Y después, si tu casa es oscura, quiere decir que no tiene iluminación natural. Quiere decir que no recibís esa luz cálida del sol. Te falta porque la ventana es chiquita, porque no tenés muchas ventanas o la orientación o lo que sea. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan si mantengo de color blanco es, pinten de un amarillo muy clarito, desaturado, casi con un poquitito de gris, o sea, poco pigmento, porque ese amarillo es el que nos va a de alguna forma engañar el cerebro, nuestra percepción, y nos va a sentir que estamos en un día soleado. O sea, pintar la casa de amarillo, no el amarillo que usé para Casacor, ese era a propósito para otro, yo quería captar la atención de la gente ahí, ¿no? Pero un amarillo más suavecito es el que te va a dar esa sensación de calidez y de que estás a gusto en tu espacio, y creo que puede ser el indicado. De hecho, las casas inglesas, por ejemplo, ¿no? En donde ellos tienen unos cielos tan grises, ellos animan mucho los colores. Y el amarillo es uno que usan mucho y la verdad es que cambia completamente el espacio. Y lo último que te diría, Lucía, es que no pintes una pared, pinta todo, porque de esa forma vas a poder generar la sensación que necesitas. Si pintas una pared, vas a hacer contraste. Entonces, tu ojo va a ir hacia donde está ese foco de color, pero no va a generar el resultado que estás necesitando. ¿Sí? Así que animate al color y cualquier cosa me consultás, que no hay ningún problema. Ale. Ale me está preguntando, ¿qué puedo poner en mi living para que sea más luminoso? Bueno, Alejandra, 2 cosas. Tu living probablemente tiene una ventana, bueno, sí, tiene una ventana. Yo te diría, porque hay mucha gente que lo que hace es poner un espejo, que eso es una de las cosas que te voy a recomendar, es poner un espejo para rebotar la luz. Pero una cosa es rebotar la luz y otra cosa es rebotar la vista. Entonces, hay mucha gente que comete el error de poner el espejo enfrentado a esa fuente de iluminación y lo único que hace es reflejarlo y la misma luz que entra es la luz que sale. Yo, por ejemplo, cuando me mudé y tengo esta vista abierta atrás, puse el espejo enfrente, ahí, enfrente. ¿Y qué hacía? Rebotaba la vista. Sí, cuando estaba sentado en el sillón es como que veía todo el parque, muy lindo, pero la verdad es que el espacio no se veía más luminoso. El secreto para esto, cuando quise hacerlo más luminoso, es ponerlo perpendicular. Si tenemos la ventana acá, lo ponemos acá o acá el espejo. Porque como habíamos hablado al principio de la charla, la luz viaja en línea recta, pero en todos sentidos. Entonces el espejo va a captar esa luz que va por alguno de los costados y lo va a reflejar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos luz de acá al fondo y después tenemos a los costados un espejo que va a rebotar esta luz que agarró de acá del costadito, tiene que estar cerca de la ventana obviamente, y la va a rebotar a la otra pared. Y el otro truco que puedes hacer para agregarle más luz todavía, como se ve en la foto, es una lámpara. Porque cuando no tenemos la luz natural, podemos tener la luz artificial. Entonces, la lámpara que está ahí al lado del espejo
va, miren, les voy a mostrar. Acá todo esto es prueba y error. ¿Ven? Tengo la lámpara, que no se ve, no se entiende muy bien, pero está ahí enfrente del espejo, y lo que hace es rebotarme esa luz a la otra pared. Bien. Después, David me preguntó, ¿dónde está Fermín? Fermín está ahí. Pero me gustó mucho esta pregunta además, porque me dice si siempre es mejor la luz cálida. Bueno, sí, la luz cálida, esto es una cuestión personal. Yo me siento más cómodo con la luz cálida. La luz fría, como que por asociación, me genera frialdad, me hace acordar a algo, no sé, un hospital, una clínica, una cosa así como medio impersonal. Y si no se puede usar la luz neutra, es mejor la luz cálida. Para mí, para mí. Pero es mejor la luz cálida y la luz neutra. Y además Fermín se ve mejor en esa luz. Bien, después, trae la dicta. Diana, ¿qué tipo de luces son las más adecuadas para cada espacio? Sala, cocina, dormitorios, etcétera. Bien, es una pregunta súper amplia, pero lo que veníamos hablando antes es el tema de la función, que me parece que es muy importante. Yo acá igualmente voy a hacer un parate. No, lo voy a hacer después. Primero vamos a responder a la pregunta. Primero pensemos en la función, porque quizás tenemos todas las fuentes de luz que necesitamos, pero no es la correcta. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, en un dormitorio, algo que nos permita relajar, la persona de al lado quiere dormir, pero nosotros tenemos una lámpara que tiene una pantalla de tela que es transparente. Esa luz que está contenida en la lámpara se va a difuminar y va a invadir a la otra persona. Entonces necesitamos que quizás sea o traslúcida o prácticamente opaca la pantalla. O el formato de la lámpara tiene que tirar la luz para abajo, cosa que no moleste a la persona de al lado. Lo mismo si tenemos un espacio de trabajo muy cerca del living, por ejemplo, de la sala, y no queremos molestar, tenemos a alguien mirando la tele y tenemos otro trabajando, bueno, que sea direccional, así no molestamos y no invadimos con el reflejo. Creo que esa sería como una gran consideración muy, muy importante, independientemente del estilo de luminaria que elijas. Considerar bien qué es lo que vas a hacer en ese espacio para ver después qué tipo de lámpara vas a aplicar. Y elegí esta foto, que más allá de que me gusta mucho el estilo, es porque a veces, esto es para lo decorativo, pero hay mucha gente que tira todos los muebles a las paredes en las salas y quizás no tiene tantos enchufes, tantas fuentes de iluminación y todo, tantas tomas. Y lo que pueden hacer es esto, poner un mueble muy delgadito como una consola que nos permita agregar lámparas atrás, ¿sí? ¿Por qué elegí esta foto? Porque estamos agregando superficies a las que le podemos agregar luces. Entonces, los espacios los podemos vivir y transformar de otra forma. No quedarnos con que el espacio es chico y solamente entra un sofá y una lámpara de pie y tengo una lámpara en el techo. Siempre se puede rebuscar como para poder agregar más fuentes de luz y así vivir el espacio mucho más cómodo. ¿Sí? No tiene que estar todas las luces prendidas, simplemente cuando las usen saben que están. Después, Mary me pregunta, ¿qué tipo de luminaria es recomendada y con mayor durabilidad? Yo te diría, Mary, LED. Pau, vos cualquier cosa me vas a decir después si está bien o es más, si querés, no sé si querés opinar ahora. Dale, dale, que estás súper bien. ¿Qué piensas? Con mayor durabilidad que hay en el mercado, ahorita lámparas LED son las que tienen mayor durabilidad. O sea, para que una lámpara LED se queme en el tiempo, la vida útil de una lámpara LED más o menos es 70.000 horas. Claro. Con eso aseguras varios años de utilización. El único defecto de una lámpara LED es cuando la prendes y apagas constantemente. Es la única dificultad que tiene. Ok, está bueno saberlo eso, perfecto. Bueno, entonces Mary ya sabes, las lámparas LED, que además es como que súper sirven la inversión, ¿no? Porque a veces uno tiene ese preconcepto de que es caro o lo que sea, y la realidad es que primero uno ahorra muchísimo de electricidad en la factura, y segundo que tiene tanta vida útil que termina gastando menos. Pau sí quiero que me ayude sí o sí, porque Mary también me mandó otra pregunta, y una lámpara que soporte condiciones de frío con alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué piensas? Pero, Sí existe, no hay problema. sí, no, sí existen. Más que la lámpara sola, vendría a ser toda la luminaria que debería ser súper hermética. Entonces, para que pueda dar estas condiciones de frío, de humedad, de hermeticidad, la
luminaria en sí tiene que ser sumamente hermética. Un IP, por ejemplo, estamos hablando de un IP66, ¿no? Que es más o menos como se clasifican la hermeticidad de una luminaria. Perfecto. Perfecto. Claro, sí, porque son situaciones así como poco comunes, ¿no? O sea, tanta altura. Sí, además que, bueno, en el Perú, digamos que la calidad de la energía es muy inestable, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que cuando compren una luminaria sea multivoltaje, porque el LED también tiene esa particularidad. Cuando sube y bajan las tensiones de electricidad, de energía, la lámpara va perdiendo su eficiencia, eficacia, va muriendo, puede Claro. quemarse también. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, genial. Bueno, y ahora, si les parece, Diana, me gustaría ahí hacer un par de preguntitas como para conocer un poco más a la gente. Perfecto. Listo, ahí está. Bárbaro. Así que si quieren responder eso, y de paso, vamos a contarles que vamos a tener un sorteo con los participantes. Para que se animen. Sí, claro, para animarlos a que respondan. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Ahí Mili Valterio dice que sí, está confirmado, sí. Vamos a estar haciendo un sorteo con los participantes. Fantástico. Cosas muy, muy lindas y muy interesantes. Merchandising de las empresas que nos están acompañando y nos están apoyando con estas super charlas. Estoy viendo cómo se mueven las respuestas. No lo había visto nunca de este lado. Mira la Lupe, pues. Sí. ¿Cómo venimos de tiempo? A ver, 58. No sé si alguno tiene una pregunta así que quiera pasar por el chat, como rápida, y después ya le cedo entonces a Paola para que nos cuente un montón el refuerzo de lo que yo no les puedo explicar. Nicole, marcas. ¿Marcas a qué te refieres, Nicole? Mientras tanto le hablo con Arturo sobre la iluminación de La cuadro. iluminación de cuadro es importante. Perfecto, sí. Bueno, la iluminación de cuadros, claro que es muy importante, porque además una mala iluminación no solo hace que el cuadro no se pueda apreciar bien, que a veces también se generan sombras innecesarias, sino que también si la tecnología no es buena, como por ejemplo la luz de LED, que no emite calor, podría estar dañando a la obra, ¿sí? No sé realmente durante cuánto tiempo de exposición, no creo que le vamos a poner una lámpara incandescente, creo que ya no se pueden conseguir ese tipo de luminarias, pero sí es cierto que en cuanto a lo que es obras de arte, se prefiere iluminar con LED porque es como mucho más suave a las superficies en las que está impactando. Si es un cuadro, por ejemplo, lo que hay ciertos parámetros. La realidad es que si, por ejemplo, tenemos un cuadro que tiene, no sé, unos 90 centímetros, casi un metro, pongamos, de ancho, y no pongamos una lámpara de cuadro que sea así, porque obviamente que no va a llegar a iluminar la superficie. Una de las cosas que se está usando, por ejemplo, para los cuadros es para no romper paredes, sino hacer ese tipo de instalaciones eléctricas, que igual ya vimos en un ejemplo que tranquilamente se puede dejar el cable, pero si uno no quiere poner un aplique en la pared, se pueden iluminar desde abajo, más o menos viendo más el ángulo en el que estaría impactando en el cuadro, podría funcionar tranquilamente. Pero sí, de hecho, los museos, y me llama la atención a veces museos así importantes que no hayan migrado su tecnología al... A ver. ¿Qué más? Luces de LED de muebles, sí, hay muchas preguntas. Bueno, si yo no llego a responderle y Paola no puede responderle, te juro que después lo respondemos en privado. A ver, quiero ver esto de acá. Una piscina, IP68. Siéntanse libres de preguntar, porque mañana también podemos terminar Sí, de resolver perfecto. todas las Sí. consultas. Así que Ah, perfecto. Ahí veo, Nicole, que me estás mencionando marcas.
Bueno, mira, Nicole, depende siempre del presupuesto del cliente. Obviamente que hay lámparas que son esculturas y que son icónicas y que el cliente a veces te lo pide, pero también es difícil de conseguirlas, ¿no? Estamos en Latinoamérica y a veces no se consiguen, entonces hay que importarlas y todo. Pero la realidad es que no tengo una preferencia por las lámparas, porque uno siempre está en de investigación y hay nuevos productos y la verdad es que se consiguen lámparas lindas en todos lados y depende mucho del estilo del que quiera. Si me dices a mí qué me gusta particularmente, puede ser no tanto lo que pongo a los clientes, porque de hecho a mí me gustan más las antigüedades. Así que en lo personal prefiero lámparas que son más antiguas, que tienen partes cerámicas, bronce, con vidrios y colores y todas cosas así. Me gusta a mí personalmente, pero aprecio cualquier lámpara y no importa tanto la presencia. Es como la ropa. A veces uno dice, ay no, yo compro esto porque es de una marca específica y la realidad es que uno puede encontrar cosas que no son de una marca muy conocida y se puede sorprender con un montón de cosas. En casa tengo algunas cosas medias icónicas, como por ejemplo este monito de Celetti, que es muy lindo, es muy simpático, que sí es de marca, y por ejemplo, esa lámpara que está ahí la compré, no me acuerdo el nombre, la compré en un viaje, creo que se llama Eclipse, y la compré, bueno, no me acuerdo, pero también es de marca. Pero la realidad es que también tengo una lámpara que compré en un anticuario, pero es súper barato, la compré muy, muy barata, yo creo que no sé por qué, y también tengo lámparas de Sodimac, así que no pasa nada. Hay que mezclar. Es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ver también con Helios que hay muchos artefactos que me mandaste, Paola, para ver las Ah, novedades. sí. Sí. Me encantaron los colores, Lindas son. todo. Lindísimas, lindísimas. Así que bueno, y se ha cerrado, perfecto. Eh, Bárbaro, ¿no? Se cerró entonces la votación. Sí, se cerró. No sé si ves tú los resultados. Sí, Sí, los puedo ver. Ok. Lo que no sé es qué hacer con los resultados. Yo por las dudas no cierro ninguna pantalla. Ya le A hice un ver. print igual. Ah, fantástico. Sí. Fantástico. Bueno, entonces yo creo que ya podemos darle paso a Paola. Lo que no sé entonces es, dejo de compartir, ¿no? Sí, dejas de compartir para que Pau pueda compartir su pantalla y podamos conocer un poco más de sus productos. Perfecto, sí, me encanta. Ahí está, ya dejé de compartir entonces. Y es más, voy a sacar mi micrófono. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Todo bien. Excelente. Entonces, después de el excelente discurso que nos ha dado y presentación de Ignacio, vamos a pasar un poquito a ver el tema de iluminación. Nosotros, Helios, bueno, como eslogan tenemos nuestra energía comprometida en cada solución. Quienes somos una empresa peruana de casi 10 años de experiencia dedicados al diseño e implementación eléctrica y lumínica. Nosotros actualmente trabajamos diseño, sin embargo, quería compartir con ustedes algunas consideraciones básicas referentes a la iluminación LED. Son los efectos de iluminación artificial, que es el tema que nos ha venido trayendo el día de hoy, ¿no? Y es que uno de aquellos efectos que nos trae la iluminación artificial es el rendimiento. Hay un tema de rendimiento visual que es igual a un mejor desempeño. Y esta es una gráfica bastante clara de cómo afecta la luz cuando nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, esta gráfica que ven en color naranja refleja al promedio de las personas que son jóvenes y más adultas, y la azulita las que son más jóvenes. Entonces, como ustedes ven, el porcentaje de rendimiento visual
a medida que aumenta a raíz de el nivel de luz en el ambiente. Entonces, digamos que a mayor nivel de luz, mi rendimiento va a ser mucho mejor. Esto para trabajos, por ejemplo, que no demandan mucha dificultad. Pero ¿qué pasa cuando ya el trabajo se vuelve con una dificultad más fina, en donde tenemos que trabajar en una planta, en donde tenemos que operar varias máquinas, ¿no? El rendimiento también aumenta de acuerdo al nivel de luz. Obviamente no es lo mismo iluminar pues, una planta que una oficina, pero estos resultados sí nos muestran que va muy acorde y va bastante ligado al tema del rendimiento visual con la iluminación artificial. ¿Qué más nos trae la iluminación artificial? Una disminución considerable en accidentes. Como ustedes pueden ver aquí, las curvas para lo que es lesiones, fracturas, cortaduras, quemaduras, etcétera, va disminuyendo de acuerdo a cómo la iluminación va siendo más eficiente. Esto es muy importante, por ejemplo, en toda clase de industria, de plantas, de oficinas incluso. Otro efecto de la iluminación también es que es dado al estrés. Y aquí hay algo muy interesante, porque imagínense, la parte amarillita es solamente cuando trabajamos con luz artificial, y la parte azul cuando combinamos luz artificial con la luz natural. Fíjense que cuando esta tiene un efecto inclusive negativo en los niveles de estrés. Entonces es importante tomar en cuenta también el tema de iluminación natural para aquellos temas en donde nosotros queremos pues una disminución del estrés. También hay un efecto muy significativo en la parte de producción. Qué productivos nos volvemos cuando tenemos una buena iluminación. Y esta es una barra muy, muy gráfica de cómo nosotros podemos realizar pues, trabajos que de repente no demanden tantas horas, ¿no? Y que sin embargo seamos mucho más eficientes. Acá hay dos conceptos súper básicos, ¿no? ¿Qué cosa es el flujo luminoso? ¿No? Y se define el flujo luminoso como la cantidad de luz emitida de la fuente de una unidad. Entonces se mide como lúmenes. Y la iluminancia, sin embargo, es la unidad del flujo luminoso que cae sobre una superficie. Y eso se llama luz. ¿Cómo medimos esto? Con un aparatito que es el luzómetro. Algunos temas, temperatura de color, ya Ignacio ha explicado, ¿no? Bastante bien, súper bien, y que se miden, como él ha dicho ya, en Kelvin. Digamos que es la medida con la cual uno puede viajar en esta paleta ¿no? Espectro de colores. Recordemos que la luz blanca, pues más o menos, como había dicho muy bien Ignacio, de que una luz más o menos neutral se ubica por aquí, más o menos por los 4000. Y un índice también, una característica de las luminarias, de las lámparas LED, es el índice de reproducción de color. ¿Qué tan fiel reproducir el color que nosotros estamos iluminando? Obviamente que es la capacidad de la fuente de luz de reproducir el color natural. Recordemos que el sol tiene un índice de reproducción de color de 1 o de 100, como un 100%, 1. Entonces, mientras más cercano sea el índice de reproducción de color de una lámpara, mucho más fidedigna el color que está iluminando. Eso es algo muy, ahora que estábamos hablando sobre el tema de los cuadros. Sí, o sea, cuando se ilumina, por ejemplo, cuadros, sí se busca que tenga un índice de reproducción cromática bastante alto y una protección también contra los rayos UV para que no deteriore la obra de arte que estamos iluminando. Y entramos ahorita que ya hemos visto algunos conceptitos básicos de lo que es la iluminación LED, entramos a lo que es nuestro campo, que es el diseño lumínico. Para hacer un diseño lumínico, ¿qué consideramos? 3 cosas muy importantes. ¿Qué queremos iluminar? ¿Para quién? ¿Y cómo hacerlo? Obviamente que esto, aunque parezca simple, es sumamente importante. Y por eso es que nosotros trabajamos muy a gusto con arquitectos, diseñadores de la talla de Ignacio, de la talla de Claudia y de la talla de Marco de Rentres.
En realidad es para nosotros muy importante conocerlos, conocer bien qué trabajo van a realizar para que nosotros podamos aportar a ese trabajo. Hay un tema de rentabilidad. Obviamente que nosotros con las luminarias LED, pues si yo cambio una luminaria que es una luminaria de estas que ya son obsoletas, porque, bueno, si bien es cierto, todavía acá en el Perú todo no es LED, pero todavía hay algunas lámparas de descarga que están en el mercado, ¿no? Si yo cambio una lámpara de descarga por una LED, es obviamente que voy a tener una rentabilidad por el tema de del ahorro de energía, ¿no? Más o menos yo puedo, simplemente con el hecho de cambiar la lámpara de descarga por una LED, puedo fácilmente ahorrar un 50% en recibos de luz, ¿no? Vamos a lo otro. ¿Cuál es el aprovechamiento de la luz natural? Y considerar sistemas de control. Y esto es algo que es muy bueno. Hay luminarias ya que vienen con sensores de luz día. ¿Qué hace el sensor de luz día? ¿No? Lo que hace es, lo programas para una determinada cantidad de luz que tú quieres que el ambiente tenga. Pongámosle una oficina 500 lux, que es lo que la norma dice. Entonces yo le preparo el sensor para que siempre tenga 500 lux. ¿Qué hace este sensor? Lo que hace es aprovechar la luz natural, si es que la tiene, ¿no? Una oficina, una sala, donde ustedes lo van a poner, y mide el nivel de luz que entra de manera natural. Si es que tengo los 500 lux, entonces la lámpara no va a encender, y va a encender, y cuando ya la luz natural esté, digamos, desvaneciendo, bajando, pasamos a la tarde, hacia la noche, ese nivel de luz ya va disminuyendo, y sin embargo, a su vez va aumentando el nivel de luz de la iluminación artificial. Esa es la manera en que se puede rentabilizar y haber una estabilidad en el caso de que realmente nosotros lo requeramos. O sea, esta combinación de sensor es súper útil y muy provechoso. Otro tema del diseño, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, cuando nosotros nos tenemos un proyecto que llega a nuestras manos, nosotros lo vemos de esta manera, como ustedes lo ven así. Esto es lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo es que se ilumina? ¿Qué lugares son los que tenemos que considerar para que haya igual una uniformidad en la luz, y también para que un poco reduzca el endurecimiento de una luz, digamos, de oficina, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, que haya una luz, bueno, este es un restaurante, pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos, digamos, suavizar el endurecimiento de una luz que sea muy high-by, pues muy de industria, ¿no? Entonces la matizamos, ¿no? Con algunos aspectos de luz decorativa. Y así es como nosotros, los puntos de luz, nosotros también somos diseñadores eléctricos, este no es el tema, pero que nos aporta mucho esta clase de gráficos y esta clase de distribución, que no sabemos dónde poner los puntos para poder alimentar toda esta cantidad de luminarias. Y pasamos a lo que es la línea de iluminación que manejamos. Como les había dicho, nosotros manejamos también una iluminación industrial. Estas son, por ejemplo, ejemplos de algunas luminarias high-by, cada una con una especial función, diferentes haces de luz, diferentes aperturas, pueden ser luces concentradas. Lo que estaba hablando hace un rato, por ejemplo, Ignacio, de que decía cómo afecta la luz al color de la carne, por ejemplo, al color de la fruta, ¿no? Cuando se vuelven tonalidades demasiado frías, no favorecen, no se ven, no venden, ¿no? Había una pregunta de una persona que decía, ¿puedo combinar luz neutra, luz y luz cálida? Sí, pero va a depender siempre de dónde, porque como había dicho Ignacio, de manera muy... O sea, trata de residencias, no se busca eso. O sea, tampoco recomendaría, como lo dijo él, combinar varios tipos de luces. Sin embargo,
estas combinaciones funcionan bien cuando se tratan de mall, de, por ejemplo, de estos tipos de totus, de metro, ¿no? No quiero hacerle publicidad gratis, pero sí, o sea, funcionan porque tú tienes que tener una iluminación adecuada para la parte de las carnes, de repente otra para la parte de la panadería, otra para la parte de los suministros, otra para el lado de los artefactos, ¿no? Y por ejemplo, aquí puede haber una aplicación, no se ve muy bien acá, creo que no me puedo ver en pero esto, por ejemplo, es un mapita de una solución lumínica, ¿no? En un almacén. Entonces, aquí podemos ver una high-by, que puede ser, como había dicho también Ignacio, que nosotros tenemos que tener una iluminación, digamos, homogénea, que desplaye todo, pero en aquellos sectores en los cuales nosotros requerimos, bueno, entonces ya tendremos que dar unas luminarias, ¿no? Y también trabajamos el tema de luminarias comerciales o de oficina, que más o menos es lo que el común de nosotros conocemos, ¿no? Estos paneles que pueden ser, pues, adosados, empotrados, estas lineales, luminaria de señalización, luminaria de emergencias, estas track light que funcionan muy, por ejemplo, tipos vitrinas, ¿no? En mall, en retail, luminarias de emergencia, que también trabajamos con eso, y también procuramos hacer diseños que aseguren que la iluminación es la adecuada para el tema del que estamos trabajando. No importa cuánto mida, no importa si es muy grande o muy chico, siempre procuren diseñarlo. Esta es una solución, por ejemplo, en donde hay dos luminarias que se han pegado, ¿no? Aquí esto es lo bueno que tienen estas luminarias, ¿no? Que se pueden unir para hacer una luminaria de 2,40 metros. Cada una de ellas tiene 1,20 m más o menos. Entonces, puede iluminar estas estaciones de trabajo que son sumamente largas, ¿no? Y como es una iluminación que es simplemente directa, no es indirecta, vamos a pensar que acá no pensar, sino que es un hecho de que aquí no se desperdicia luz. Todo va concentrado hacia el escritorio, que es la zona de trabajo. Aquí también hay otra, como les había dicho, ¿no? Los track light, estas luminarias que van en riel, que es muy solicitadas en temas de retail, de tiendas, de vitrinas, ¿no? Que funcionan bastante bien. ¿Qué pasa? La facilidad es que la puedo mover de un lado a otro, puedo cambiar la dirección, puedo cambiar incluso la track light, de repente tengo una que tiene un haz muy ancho y puedo cambiarla por una que tenga un haz más concentrado y saltar algo específico que está en un maniquí, por ejemplo, como es el caso de esta foto, ¿no? Y esta es una línea LEED que nosotros trabajamos, ¿no? Las luminarias lineales se han vuelto un poco, como decir, más bonitas, con apliques, con soluciones totalmente transparentes. Esta de aquí, por ejemplo, es lindísima porque solamente se ve cuando está prácticamente el hilo que está en el medio, esta ranura que está en el medio, que es el metal que sostiene el vidrio que lo rodea. Igual está, como verán, es sumamente raro, ¿no? Son áreas muy bonitas que pueden utilizarse también en oficinas. Y lo bonito de esta luminaria también es que tiene una doble distribución de luz. Distribuye tanto para abajo como para arriba. Y realmente prendida es una belleza. Entonces, funciona muy bien, por ejemplo, en esta solución de una oficina que es solamente un escritorio, ¿no? Como también en iluminación lineal en un pool de escritorios, en donde se ve que está aquí, no sé si se puede ver claramente, pero se ve lo que les decía, ¿no? Apagada solamente se ve la parte del metal que va en el medio, ¿no? Pero prendida se ve como un todo, muy, muy bonita. Y esta es otra facilidad que dan estas luminarias lineales, que uno puede diseñar de una manera en que pueda construir formas que a la larga, cuando tú mides aquí abajo, más o menos a medio metro del piso, más o menos cuántos luxes nos da esta iluminación, les puedo asegurar que uniformemente nos va a dar 500 lux. Entonces, pero vamos a esta solución tan bonita, ¿no? Porque nosotros podemos jugar con
con las luminarias, hacerle formas, se adaptan muy bien al espacio. Y para un home office, por supuesto que funciona. Y acá hemos traído algunas fotitos como para que ustedes vean, incluso acá está la lámpara, como les decía, prendida, ¿no? Cómo es que funcionan también en espacios que no necesariamente son oficinas. Ahora está hablando también Ignacio de estas soluciones que estamos buscando de home office. Nosotros en una casa, lo que usualmente tenemos es un nivel de luz de 200, ¿no? ¿Cómo transformamos esos 200 en 500 para tener un espacio en donde podamos trabajar, en donde se pueda aplicar la concentración, en donde podamos hacer nuestras labores día a día, lunes a viernes, a tales horas, porque ya nos hemos armado un horario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar eso, no? Tenemos que cambiar, pasar de 200, de como que ¿cuántas luminarias tengo que poner? No, o sea, una más. Y lo que se recomienda y lo que tienen estas luminarias de particular, lo de dimerización. Le puedo bajar, bueno, ahora los departamentos deben ser un poco más chicos, no puede tener un espacio exclusivo para una oficina, pero aquellos que nosotros tenemos que compartir otra sala, ¿no? Y que no se vea una luminaria tosca, o que entra demasiada luz, entonces la dimerizamos, agarramos nuestro control remoto, le bajamos digamos, la potencia, y con eso vamos graduando para que ya el ambiente deje de ser ese ambiente de trabajo y se convierta en un todo. Acá hay otras aplicaciones también, como ustedes ven, como les decía, esta parte de apliques, de diseño, ya estas luminarias tienen y que nosotros podemos muy bien jugar, ¿no? Con esta. Y pasamos al tema de luminarias decorativas. De luminarias decorativas es como, se los aseguro, es como vender zapatos. Hay luminarias para cada gusto, el color que ustedes quieran, la diferenciación que ustedes quieran. Últimamente está muy de moda combinar las luminarias colgantes, ¿no? Y lo particular de estas luminarias, por ejemplo, es que vienen en diferentes, cada una puede tener diferentes largos, ¿no? El cable que está aquí te da posibilidad de que la puedas poner más alta, más baja, puedes jugar con eso. Y eso hace que nosotros tengamos una sensación, un feeling con el espacio con el que estamos trabajando. Estas también son luminarias y se pueden combinar hasta los colores. Reta la imaginación y al diseño, ¿no? Acá hay otras también que, por ejemplo, esta de aquí que ven ustedes, la pueden poner así, luego la mitad la pueden cambiar. Realmente son fantásticas y de una durabilidad, calidad muy, muy buena. Aquí se pueden ver algunas aplicaciones, como les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se me antojó pues, poner esta más abajo, esta más arriba, combinar todas diferentes. Hay como el tema de los veladores, ya el velador, esos, ¿no? Antiguos ya prácticamente no se usan estas colgantes que están al lado de la cama, en baños también, en escritorios, en lobbies, en halls, ¿no? Como ven acá, también estas combinaciones que son muy, muy bonitas y que va a depender mucho del gusto de la persona y de la idea del diseñador que esté proponiendo. Estos son bañadores de pared que son muy, muy bonitos. En realidad venden una imagen del espacio muy bonita y se pueden combinar. Por ejemplo, acá esta misma luminaria tiene un haz que va hacia arriba, que es muy concentrado, combinado con el haz que va hacia abajo, que es más abierto. Esta que está a la derecha, por ejemplo, ven ustedes que en cada una de las esquinas sale un haz concentrado de luz. Esto nos hace jugar con esta luminaria. Aquí también, o sea, arriba, si bien es cierto, los dos son un poco más abiertos, pero de diferentes colores, como estas luminarias son RGB también, ¿no? O lámparas RGB. Aquí, por ejemplo, la aplicación ha sido en el techo. Me pareció genial también para algunas aplicaciones interesantes. Y estas de aquí ya vienen a ser redonditas, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? ¿Cómo es que sale la luz de aquí? ¿Cómo es que puedo cambiar estas luminarias? Incluso se puede cambiar la carcasa nada más y cambias la direccionalidad de la luz. Y esto es una aplicación muy
bonita con las luminarias que ya les había dado, ¿no? Que les había mostrado. Cómo es que tú puedes jugar con el haz y hacer incluso dibujos en la pared. O sea, es sumamente interesante y muy, muy bonita, muy práctica. Puedes combinar cantidad, ¿no? Acá la vemos la de techo, cómo es que hace un efecto aquí en el techito muy bonito. Aquí también en lo que viene a ser la entrada de un edificio. Las luminarias que solamente están iluminando algunas arriba, como verán, unas de costado, unas de lado, unas para abajo, o sea, como les decía, reta mucho a nuestra imaginación, a nuestra capacidad de diseño. Aquí es una muestra de cómo pueden ustedes combinar esta luminaria. Es un haz muy ancho, que se puede combinar, como les digo, hacia arriba y hacia abajo con un haz más concentrado. Aquí cuando arriba es concentrado, abajo es ancho, luminarias que track light que están en la parte superior y que exactamente estábamos viendo el tema de los cuadros, ¿no? En general, esa es nuestra presentación, lo que le hemos querido vender, mostrar que las luminarias en realidad es un campo muy, muy amplio, muy abierto. Como les digo, siempre la palabra es retar, ¿no? Retar a qué más podemos conseguir. La dimerización, como le había dicho Ignacio, es una muy buena oportunidad de cambiar espacios y poderlos adaptar a ciertas situaciones. Por ejemplo, hay estudios que en los colegios ya se usan esto de las dimerizaciones de temperatura y de potencia. ¿Por qué? Porque los niños necesitan un ambiente en donde en algunas horas tengan que concentrarse mucho. Entonces yo ya cambio la dimerización, ¿no? O sea, dimerizo para que la luz sea un poquito más fría, porque la luz un poco más fría hace que tú te concentres de mayor, en mayor medida y le aumento la potencia. Pero cuando quieres que los chicos estén un poco más relajados, que no estén tan, ¿no? Que estén más, que de repente lleguen de correr, del recreo y ingresen al aula y estén un poco más calmados, más tranquilos, dimerizas para que esa luminaria esté más bien en el aula un poco más de color cálido, un poco más cálida para que haga que esas revoluciones vayan bajando. Esos son estudios que se hacen que son muy bonitos. ¿Cuánto puede beneficiarnos la iluminación incluso en nuestro mood, o sea, en nuestro... ¿no? En nuestras actividades cotidianas? ¿Qué tanto afecta? Afecta mucho, les puedo asegurar. Esta combinación de luz artificial con luz natural es súper beneficiosa, hace que sus espacios se iluminen. Tal como dijo Ignacio, puedes comprarte los muebles, el dormitorio, ¿no? Pero cuando no está acompañado de una iluminación, de un buen piso, de una iluminación tanto artificial como natural, desmerece. Entonces ya no se luce. Y por eso nos importa mucho trabajar con aquellas personas que tengan alguna duda. Nosotros estamos para llanos a asesorarlos, llanos a poder absorber cualquiera de los dudas. Aquí nosotros hacemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y súper contentos de haber participado con ustedes, y si tienen alguna pregunta, con el mayor de los placeres, estamos para absorber cualquiera. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a todos por participar. No se olviden que el día viernes a la misma hora, 5 p.m., estaremos con el arquitecto Marco y con la marca Valterio para ver también algunos temas con ellos. Así que los esperamos también. Muchas gracias. Gracias por participar, ¿eh? Nos vemos el viernes. Cuídense.